Bueno, buenos días. Bienvenido, doctor Francisco Marroquín. Nos da mucho gusto poderlo tener el día de hoy. Le comento que con este conversatorio el propósito es poder obtener su opinión respecto a las acciones que estamos realizando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En las carreras del Colegio de Ciencia y Tecnología estamos iniciando la revisión de los planes y programas de estudio. Y entre estas carreras, entre estas ingenierías, la universidad cuenta desde sus inicios con la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones. Entonces, para nosotros es muy importante toda su experiencia y su conocimiento para estas acciones y la valoración que usted puede hacer de lo que las necesidades actuales y las tendencias actuales, ¿no? En un área donde el desarrollo científico y tecnológico nos supera, ¿no? Entonces, yo creo que esta necesidad de actualización tiene que ser casi permanente, ¿no? Por el avance en el campo del conocimiento. Entonces, le doy la bienvenida y me gustaría que usted pueda presentarse con su nombre, su formación, la institución donde labora y su puesto actual. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y por considerarme, ¿sí? Pues actualmente estoy como rector en la Politécnica de Pachuca. Antes estuve como director de los 26 centros de investigación del CONACYT en la Ciudad de México. Y mi formación, pues soy ingeniero electrónico, egresé de un tecnológico, también egresé tanto de la maestría y el doctorado de un centro de investigación que se llama INAOE, que también es parte de los centros públicos de investigación que coordina el CONACYT. Así que pues también me ha tocado y he estado formando empresas, o sea, me encanta complicarme la vida de esa manera, ¿sí? Porque también es divertido y eso te mantiene de manera actual o vigente con estudiantes, con profesores y con todos estos temas, ¿no? Y bueno, el hablar de CONACYT ahora con esa H que significa tener un poco más de humanidad, tener un poco de sentido común del desarrollo tecnológico e innovación que haces, pero ahora que tiene que ser favorecido o de alguna manera poder aportar a comunidades, lugares, ¿sí? Donde antes eso no ocurría. Ok, sí. Muy bien. Me olvidé de comentarle que se encuentra con nosotros la doctora Tejinder Kaur, que ella es profesora del tiempo completo de la carrera en el plantel Casa Libertad. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces porque hay muchas cosas que hacer el día de hoy. Bueno, esto que hablábamos al inicio, ¿no? ¿Qué tecnologías emergentes o tendencias en el desarrollo científico y tecnológico considera cruciales para que los estudiantes de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones estén al tanto o tengan incluidas dentro de su formación? Muy bien. Sí, yo creo que las tecnologías emergentes es una variedad enorme, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, nos evitamos el traslado, nos evitamos el tráfico, una comunicación directa y aparte es que se queda grabado y pueda hacerle útil a otras personas. Las tecnologías emergentes, de alguna manera, pues también son las comunicaciones, por supuesto, desde el uso de la computadora, una tableta, desde el celular, tener esa posibilidad de tener, por ejemplo, una computadora especial para resolver algo en particular. Nosotros aquí en la Politécnica de Pachuca, pues somos una universidad de pues relativamente joven. Las tecnologías emergentes pues están enfocadas más dependiendo del programa educativo o la carrera. ¿Sí? Por ejemplo, en mecatrónica hacen uso de muchos dispositivos, ¿sí? Para hacer cosas de conectividad que tiene que ver con Internet de las cosas, inteligencia artificial que te facilita desde una redacción hasta unas posibilidades de poder encontrar alguna solución. También cosas o herramientas como la comunicación de los cursos que están grabados por otras personas en la red. Eso fortalece o ayuda cosas que a veces no entendemos, ¿sí? O simplemente porque algún profesor puede ser muy bueno,
Sí, muy bueno, pero no puede expresar lo que de alguna manera lo que quiere que el estudiante entienda. Entonces, eso lo puede fortalecer mediante cursos. Entonces, todas esas tecnologías, ¿sí? Pues ayudan a todos, ¿sí? Y fortalecen. Y por supuesto, pues puede llegar un momento donde puedes desarrollar un proyecto bastante interesante. Y eso hemos encontrado aquí en la Universidad Politécnica. Y pues las tecnologías emergentes yo creo que van a estar presentes durante mucho tiempo y es más, se van a ir incrementando, ¿sí? Para poder resolver cualquier problema, ¿no? Sí. Y bueno, y sobre los perfiles de egreso, yo creo que debe de tener muchas capacidades también de comunicación, ¿sí? La comunicación es primordial entre el estudiante o la estudiante con su entorno, buscar soluciones, ¿sí? Aquí en las politécnicas, lo que hacemos o los proyectos que están más enfocados a resolver problemas prioritarios, por ejemplo, temas del agua, ¿no? ¿Sí? Temas de educación, temas de comunicación, y podemos hacer que en CONACYT le llaman PRONACES, que son problemas nacionales estratégicos, y buscar un proyecto que esté enfocado a cualquiera de esos. Entonces, ir ayudando a que pueda tener un cambio de paradigma, ¿no? De, sí, un robot está bien, pero ¿qué más? ¿A qué le aporta, no? ¿Qué es lo que puede resolver? ¿Sí? Entonces, eso ayudaría muchísimo. ¿Sí? Muy interesante lo que usted dice respecto a la solución de problemas y a los ámbitos. Y aquí el ámbito del país también, ¿no? Es decir, ¿qué necesita el país para resolver los problemas, no solo comunitarios, sino los problemas grandes y también posicionar al país a nivel internacional, ¿no? Sabemos que México en este momento está compitiendo, ¿no? con grandes potencias a nivel de temas como estos, ¿no? Y se necesitan ingenieros capaces de poder competir, ¿no? Cuando hablamos con nuestros egresados nos dicen, bueno, nosotros tenemos reuniones con diferentes personas que trabajan en diferentes partes del mundo, ¿no? Es decir, ya no solo podemos estar mirándonos al interior de México, ¿no? Entonces, es difícil para una licenciatura poder integrar todo esto, ¿no? Bueno, usted comenta en este caso cómo a partir de plantear ciertos problemas, ¿no? La aplicación, digamos, de los conocimientos a ciertos problemas como cercanos, ¿no? Al agua o hasta problemas que se puedan dar dentro de la misma institución educativa y demás, esto puede permitir al estudiante empezar, digamos, a ver la integración y la aplicación del conocimiento. Entonces, ¿qué otras necesidades debería incluirse en un plan de estudios para ingenieros en electrónica y telecomunicaciones que no solo aporte la formación, sino que también sienta digamos, puedan salir con bases para entrar o a trabajar a nivel gobierno o a nivel privado o formarse, ¿no? Seguir unos estudios para que de alguna manera estén a nivel de lo que sucede, digamos, en otras partes del mundo. Sí, yo creo que muchas de las cosas que también tenemos que considerar, que desgraciadamente en las universidades pues no se aprenden, es la normatividad, ¿no? Que existen leyes, existen artículos muy específicos, ¿sí? Si eres un funcionario público, tienes una ley que te dice muy claramente cuáles son tus responsabilidades, tus obligaciones y a qué estás enfocado. Muchas de esas normatividades no lo entienden los estudiantes, ¿sí? O más bien están enfocados a su día a día. Por ejemplo, veo aquí en el primer módulo, el primer semestre, por ejemplo, cálculo diferencial. Se van a enfocar todos a cálculos de diferencial, por supuesto, pero también debería existir algo como un motor para desarrollo regional, buscar ese tipo de problemáticas. Si es contaminación, bueno,
cuáles son las leyes que se violaron, cuáles son todos los personajes o las entidades que deben de ser responsables, porque alguien tiene que ser responsable, ¿sí? Eso ayudaría a fortalecer la educación, por supuesto, desde un punto de desarrollo integral, humano, de ir formando a nuevos ingenieros con ese sentido, ¿sí? Aparte, dentro de eso, pues también tienen ustedes, en este caso, de cálculo diferencial, álgebra o geometría analítica, que esa es la parte que a veces veo, porque yo también cursé esas materias y también fui profesor, ¿sí? Entonces, cómo poder relacionar, ¿sí? O cómo poder armonizar más que nada, o sea, estos temas con algo real, ¿sí? Por ejemplo, cálculo diferencial, ¿cuánta cantidad de agua hay en este lugar y cuánta contaminación, cuántas personas? Tengo que, ahora mi variable es la cantidad de personas a las que se está contaminando desde un punto de vista desde agua. Entonces, ¿cuáles son los actores, las comunidades, las regiones que están con esa misma problemática de contaminación? Y bueno, yo creo que cambiar ese paradigma y no nada más hacer 300 derivadas, 50 integrales, otras 100 dobles, triples. Entonces, yo creo que esa talacha en la vida real no se hace, ¿sí? Pero sí se puede considerar algo como el sentido para poder armonizar esos modelos educativos que se tienen y después poderlos aterrizar en resolver una problemática, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en un lago, la cantidad de agua que se tiene y si se hace una proyección de cuánta agua o cómo, si el lago a esas cantidades de suministro para sistemas de riego, en muy poco tiempo ese lago se va a secar, o sea, ya no vamos a tener agua en ese lago si siguen ustedes con estas mismas condiciones, ¿no? Y eso se aplica el cálculo diferencial, ¿sí? De hecho, con máximos y mínimos y todo esto. Exacto. ¿Sí? Toca Toca usted un usted un tema tema. muy importante que tiene que ver con las ciencias básicas, ¿no? Y el ciclo básico, eh, que también, digamos, en nuestro plan de estudio tenemos una fuerte formación en matemática, como todos los ingenieros, ¿no? Tienen una muy fuerte formación en matemática, en física, empiezan con programación y demás, pero para el estudiante, ¿no? Hay como una desconexión entre lo que se aprende en el ciclo básico y luego, cuando llegan al ciclo superior, yo siempre les digo a los egresados, los ingenieros les dicen, bueno, ahora aplica todo lo que estudiaste en el ciclo básico, ¿no? Y la aplicación le toca a los estudiantes, ¿no? Entonces, ese aporte que usted hace me parece muy importante, porque es algo que también nosotros estamos analizando y discutiendo con los profesores del ciclo básico. Ahora, ¿cuáles serían esos grandes problemas que el país necesita o que a nivel internacional, digamos, en el campo de la electrónica y de las telecomunicaciones, considera usted que son indispensables que se toquen en la formación, yo creo ya a nivel del ciclo superior, que se aborden, ¿no? Bueno, yo creo que uno de estos serían los nuevos modelos educativos, ¿sí? Eh, yo sé que pues los modelos educativos no podemos cambiarlos hasta que exista alguna reforma, que hay otra vez las leyes, ¿sí? Que tenemos que optimizar recursos también, ¿sí? Muchas de las cosas es de que nuestras comunidades científicas o de investigación, pues requiere también un equipo especializado para desarrollar esto, pero no tiene identificado a otros actores, otras universidades que pueden tener ese mismo equipo y pueden compartir ideas, ¿sí? Y pueden compartir equipo. Eso puede ayudar también a que puedan otorgar servicios a agentes externos, ¿sí? No tanto a empresas, sino que ellos mismos puedan explorar, hacer que la educación sea un poco más práctica, ¿no? ¿Sí? Porque la industria lo que requiere es eso, resolver problemas, ¿sí? Problemas reales. O sea, este motor, quiero que optimice la energía eléctrica en esto, bueno, tengo que hacer todos los cálculos, pero ¿por qué esperarme a complicarme cuando llegue a la empresa? ¿Sí? Otro de los temas también es de que los idiomas, ¿no? ¿Sí?
El idioma es fundamental ahora, ¿sí? En un mundo tan globalizado que si quieres trabajar en Alemania, bueno, tienes que tener por lo menos 2 o 3, ¿sí? Entonces, idiomas. Pero los estudiantes le dan más fortaleza a las matemáticas, a la física, a la química, a, por ejemplo, a álgebra lineal, a mecánica. Entonces, también fui profesor de mecánica, entonces, y estaban más enfocados a eso. No, inglés, luego pago un curso, luego pago un curso, y luego voy pagando un curso, y luego, o sea, esas tres cosas yo creo que se engloban en tres ejes que es el modelo educativo, el modelo curricular y el modelo pedagógico, ¿sí? Entonces, en el modelo educativo, bueno, ¿para qué enseñamos, no? Hacernos una pregunta, ¿para qué enseñamos? En el modelo curricular, ¿qué estamos enseñando? ¿Sí? Y en el modelo pedagógico, ¿cómo enseñamos? ¿Sí? Entonces, esas tres preguntas, ¿sí? Pueden englobar muchas cuestiones y puede ser bastante interesante para la industria, ¿no? O sea, porque finalmente eh, cuando llegas a la industria tienes que entender las reglas que tiene la empresa, ¿sí? Y si no estás sometido a ninguna regla, bueno, te cuesta un poco y eso te puede generar problemas, pero problemas de disciplina básica, ¿sí? O sea, son muchos temas ahí, pero todo va desde un nuevo modelo educativo, ¿no? ¿Sí? Y tener muy claro, identificado también qué empresas, ¿sí? Pueden apoyar en el sentido de que nuestros estudiantes hagan una práctica, ¿sí? Una práctica real. Por ejemplo, yo aquí tengo visualizado a dos empresas que les platiqué sobre la idea que queremos hacer. Me dice, está fabuloso, porque eso a mí me ahorra mucho tiempo en capacitar al personal que llega por primera vez. ¿Sí? Sí, entonces con eso es lo que haría lo que Me parece comento. muy interesante su propuesta, en el sentido de no esperar, como dice usted, me pareció muy importante esto, no esperar a que salgan para aprender a ser ingenieros, ¿no? Sino que las aulas de las licenciaturas, de las universidades, se conviertan en un hacer del ingeniero, ¿no? Ahí cuando hablamos de competencias, ¿no? De las definiciones clásicas que dicen, bueno, el estudiante debe saber ser, ¿no? Que tiene que ver con las actitudes y valores y con el saber hacer, ¿no? Y creo que usted lo que comenta es cierto, ¿no? La historia de los modelos educativos nos centramos mucho en el saber, ¿no? Es decir, en el conocimiento, que es importante, ¿no? Pero quizás dejamos un poco de lado en esta parte del saber hacer, que en el caso de la ingeniería no es tanto problema porque en sí la ingeniería es una ciencia aplicada, podríamos decirla, ¿no? No sé si todavía tiene el estatus de ciencia, pero es aplicada, ¿no? Entonces es difícil eh, formar ingenieros sin la resolución de problemas, ¿no? Esa es una parte. Pero lo que sí me parece muy interesante, que la resolución de problemas y la aplicación provenga desde el ciclo básico y más interesante esto que usted dice, que es la inclusión de tipo de prácticas profesionales. De hecho, en esta universidad acaba de salir una forma de titulación que tiene que ver con las prácticas profesionales, que en este caso nos serviría doblemente, ¿no? Porque por un lado los estudiantes podrían estar haciendo realmente prácticas formativas, ¿no? Sin esperar salir y además poder titularse al respecto, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. De hecho, en el asunto de competencias, debería o debe existir unas competencias base, como la comunicación lingüística, ¿sí? Como el razonamiento matemático, ¿sí? Y el conocimiento y la interacción con el mundo físico, que ahí volvemos a encontrar a los problemas reales, ¿no? ¿Sí? Entonces, el manejo responsable de, por ejemplo, de cualquier tecnología, en este caso, por ejemplo, las TICs que están en todos lados, ¿sí? Entonces, también una competencia que tiene que ver mucho con la autonomía o la iniciativa personal, ¿sí? Entonces, esa yo considero que son unas competencias base
de cada uno de los ingenieros o de cualquier persona que esté involucrada con temas tecnológicos o comunicaciones, ¿sí? Porque es importante, pues, ¿no? Aparte existen competencias transversales, ¿sí? Por ejemplo, buscar soluciones a temas complejos, ¿sí? El pensamiento crítico y habilidades analíticas, el liderazgo, ¿sí? Entonces, actualmente, el estar formando líderes, ¿sí? Es algo muy, muy importante y que estamos dejando a un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de personas estamos formando? ¿Qué tipo de profesionistas queremos? ¿O qué tipo de profesionales estamos buscando? Son varias cosas, ¿no? Entonces, el respeto y el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si tú haces comunicaciones, bueno, tienes que talar una cantidad de árboles, entonces, bueno, tienes que valorar, entonces hay situaciones. Y por supuesto, todo tiene una responsabilidad social, ¿sí? Esas son algunas de las competencias transversales que quizás es importante también considerar, ¿no? Explorar un poco, ¿no? Sí. Sí, muy interesante y de hecho en los conversatorios que estamos haciendo con egresados, no necesariamente en electrónica y telecomunicaciones, ¿no? Pero en otras carreras, por allí los egresados reclaman y me dicen, profesores, ustedes no nos dijeron cómo es el campo profesional, ¿no? O sea, salimos con muchas herramientas, pero desconocemos cosas tan básicas como puede ser la comunicación y las relaciones entre pares o las relaciones de un jefe a sus empleados, ¿no? O esta parte de que también reclaman, bueno, la del idioma, ¿no? Que usted también lo comentaba, ¿no? Entonces, bueno, no solo es pensar, porque a veces cuando uno inicia la revisión de un plan de estudios, y más por la formación de los mismos profesores, ¿no? Quizás se enfoca solamente al campo de los conocimientos, principalmente, el contenido es muy importante, deja de lado habilidades que usted mencionó y competencias, ¿no? El pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento ingenieril, y lo que está muy en boga ahora estos últimos años, que ya lo hemos conversado también con los profesores, que es el pensamiento computacional, ¿no? ¿Qué opinión le merece el pensamiento, digamos, o qué podría hacerse desde un nuevo plan de estudios, desde el pensamiento computacional, no solo pensando en el ciclo superior, porque en el caso de la ingeniería electrónica y las telecomunicaciones está asociado, ¿no? La programación, el uso de software, pero sí me interesaría desde la formación de las ciencias básicas. Sí, yo creo que una forma de poder ir formando a buenos ingenieros es desde escuela primaria, ¿sí? Yo platico mucho tengo dos niños y hago mucho énfasis, por ejemplo, de programación, ¿sí? ¿Cuáles son los lenguajes que debo de aprender ahora sí, quieras o no quieras, ¿sí? Quieras o no quieras significa una libertad, ¿no? Por ejemplo, muchos de los niños o adolescentes les gusta jugar, ¿no? Sí. Jugar. Y ese entretenimiento también puede ser, bueno, alguna vez yo platicaba con mis hijos y les hice la pregunta, ¿y te has puesto a pensar cuánto tiempo se necesita o qué tipo de computadoras para que puedas ver esos gráficos que tú estás viendo ahorita, ¿sí? O la comunicación de una videoconferencia? ¿Cuántas áreas del conocimiento están involucradas en todo eso? ¿Sí? Entonces, esas son herramientas que podemos ocupar desde la primaria. Hay unos dispositivos, aquí utilizamos unas Raspberries a nivel infantil, ¿sí? Que son bastante, yo he hecho proyectos grandes con estas tarjetitas que son bastante interesantes y, y puedo ir explorando, ¿sí? Hasta llegar tengo aquí en la universidad dos estudiantes de doctorado que están haciendo supercómputo, ¿sí? Con supercomputadoras, con un centro público. Sus temas de investigación son el encontrar soluciones, ¿sí? Para un modelo
del hongo o la roña de maíz, café o granada, que es lo que dice la investigadora involucrada con estos temas, con sus estudiantes. Y entonces se necesitan modelos matemáticos para que puedan describir el ADN de ese hongo, ¿sí? Hasta que encuentran la solución, ¿sí? Y entonces ahora sí puedo hacerlo. Pero esa herramienta computacional, con una computadora tradicional, nos llevaríamos un par de, no sé, de años. Bueno, hicimos las gestiones pertinentes con un centro público que ocupa eso, que es parte de un servicio que le otorga a las empresas grandes para ser renderizados, modelados, o sea, de industria, y encontramos que eso lo puede resolver en 8 meses. ¿Sí? Entonces, las herramientas pueden ser desde micro, macro, pero va a depender del grado, desde la primaria, secundaria, bachillerato, hasta llegar a un nivel profesional. Que a un nivel profesional ya pues puedo hacer un diseño de SolidWorks, de toda una planta, ¿sí? Que se dedique a algo, entonces ya no lo voy a hacer con una computadora tradicional, ¿no? ¿Sí? Necesito un poco más, ¿sí? Entonces, son muchas cosas y esas herramientas computacionales van a depender mucho del grado de complejidad del problema, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que podría comentar con respecto a eso. Sí, en relación un poco ahora pensando que usted ha tocado varios temas muy interesantes, pero centrándonos un poquito en el perfil de egreso del ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, ¿qué conocimientos prioritarios, diría yo, debe tener? Porque el campo es amplio, ¿no? Y es súper innovador y va a una velocidad muy grande. ¿Qué conocimientos básicos no debería dejar de tener un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones? Ya mencionó de habilidades, de pensamiento crítico y demás, pero a nivel de conocimientos, digamos, ¿no? En este mundo de conocimientos tan actualizados, ¿cuál considera usted que sí o sí y que además ya sea, se necesitan para que el estudiante siga estudiando o cuando se presenta una entrevista es lo que miran los empleadores, ¿no? A ver, yo sé que a los egresados les preguntan, a ver, ¿qué proyectos has realizado, ¿no? ¿O qué software? Esas son las entrevistas de trabajo de los ingenieros. A ver, si usted nos dijera, bueno, ¿cuáles serían esos proyectos y esos software que debería sí o sí saber un egresado de electrónica y telecomunicaciones? Pues yo estudié ingeniería electrónica, ¿sí? Entonces, en electrónica es importante conocer cómo se ocupa un multímetro, tan sencillo como eso. Desocupar una herramienta, no puedes improvisar una herramienta para hacer algo. Por ejemplo, si utilizas corriente o una alta en corriente alterna, ¿sí? O corriente directa, las herramientas son diferentes, ¿sí? Si estás ocupando algo digital, ¿sí? Si quieres hacer una simulación electrónica en algo digital, pues hay simuladores que hacen muy bien eso. Todo eso, ¿sí? Cuando tú quieres continuar tus estudios en un posgrado, por ejemplo, sí te facilitan, sí te ayudan. Por ejemplo, desde cómo poder calcular pues una beta, ¿no? En un transistor, ¿no? Sí, se me ocurre, ¿no? Entonces, tiene una beta tal, quiero hacer un diseño, ¿sí? Para que tenga esta ganancia y todo lo demás, ¿no? Cuando llegues a la maestría, ¿sí? En el caso del INAOE que ofrece esa maestría en electrónica, por supuesto, todo esto lo ven, ¿sí? La literatura también, ¿sí? Es importante, ¿sí? ¿Qué tipo de literatura? ¿Sí? Generalmente ocupamos el CEDRA, que se me quedó grabadísimo, ¿sí? Entonces, y todas esas herramientas que trae ese libro. Por eso es uno de los libros más ocupados en electrónica, ¿sí? Por ejemplo, algunos decían el Boylestat. El Boylestat es bueno en electrónica, pero no es tan malo en las otras, en circuitos eléctricos. Se me hace muy fácil sus ejercicios. El Height es más o menos. Entonces, puedes estar ocupando literaturas que te van a ayudar para que más adelante puedas resolver un problema, ¿no? ¿Sí? Entonces,
o estudiar una maestría, ¿sí? Entonces, eso va a depender mucho de qué tipo de literatura estás ocupando también, ¿sí? O el Floyd en digitales, y hay otros, ¿no? Entonces, también en cuestiones de, pues, ingeniería o en cuestiones de materiales también, conocer qué tipos de materiales, ¿sí? Entonces, todo eso es importante desde un punto de vista de buscar continuidades, ¿no? ¿Sí? O la misma empresa, depende. Si en mi caso, yo terminé siendo profesor investigador en el área de mecatrónica y me volví especialista en circuitos eléctricos, tanto en CD como en CA, corriente directa, corriente alterna, y también en temas digitales, en automatización, ¿sí? Y después ya emigré a otras cosas, ¿no? Entonces, fabricamos 2 robots, ¿sí? Que ahorita estamos escribiendo la patente. Ese es algo que los estudiantes no saben, cómo escribir una patente, ¿sí? Otra de las cosas también, cómo vender su producto, ¿sí? O cómo poder que su producto destaque. Es un buen proyecto, pero no sabes vender, no lo sabes vestir. Entonces, y otra de las cosas también, en qué TRL se encuentra tu proyecto, ¿sí? Todas esas cosas sí se tienen que conocer, ¿sí? En cualquier momento, en cualquier asignatura, para poder ahora sí armonizar a un mundo real, ¿sí? Entonces, si yo quiero plantear un proyecto dentro de la industria, tengo que hacérselo a todos los consejeros o a los dueños o a todos los que están involucrados, a la alta gerencia, para que pueda ser considerado. Pero si yo no sé cómo lo voy a proponer, pues se genera un problema. ¿Sí? Con eso concluyo. Ok. Adelante, Tejinder. Gracias. Tengo una pregunta para doctor Francisco. ¿Qué opina en planes de estudios? ¿Es necesario introducir prácticas en las materias o solo teoría o balance de práctica y teoría? Tiene que hacer un balance, ¿sí? Dependiendo mucho de de la materia, ¿sí? O la asignatura para hacer estas prácticas. Por ejemplo, en digitales, yo creo que se hace un poco más dinámico cuando se hacen más prácticas, ¿sí? Y entiende por qué se prendió este LED, ¿no? O por qué se quemó este LED, le salió humo, ¿por qué? Porque lo pusiste al revés, porque en corriente alterna, cuando hacíamos una práctica de los transformadores, confundían la tierra física con la parte, pues tienes una parte negativa y ¡pum! Se explotaba todo, ¿no? Y aparte, cuando haces una fuente de voltaje de 12 voltios o 15 voltios, esto genera un problema y entonces los capacitores explotan, ¿no? Entonces, o el capacitor lo pones al revés, tiene una rayita que dice negativo. Entonces, sí es importante hacer esas prácticas para que en algún momento de la vida, pues, por lo menos lo identifiquen, ¿sí? Porque ya a nivel industrial, una explosión de ese tipo es detener a toda la empresa, ¿sí? Y es algo tan sencillo que se puede ver. Por eso es importante las prácticas en cualquiera de las asignaturas, ¿sí? Parte también de En relación a esto, tocamos el tema de los laboratorios. 30 te hace mención algo de ese tipo, ¿no? El objetivo cuarto que dice educación práctica, ¿no? Un poco más de Exacto. Pero ¿qué laboratorios o cómo debería estar constituido? Porque esto a nivel de las universidades públicas constituye todo un problema, ¿no? El tener laboratorios que puedan solventar, digamos, o que puedan estas actividades, ¿no? En la formación. ¿Cuál sería lo que usted considera que debe ser un laboratorio mínimo en electrónica, por ejemplo? Bueno, yo creo que mínimo, por ejemplo, cómo funciona un diodo, ¿sí? Conocer los diferentes tipos de diodos, ¿sí? ¿Para qué sirve cada uno de estos? ¿Sí? Desde un Zener hasta todos los tipos de diodos, hacer una especie de prácticas, cómo funcionan. Por ejemplo, en la industria ya te dan una gráfica, ¿sí? Y no te están diciendo es un diodo tal, ¿no? Entonces, con la gráfica yo voy a saber de qué diodo se trata, ¿no? Entonces, por lo menos eso mínimo debe de conocer cómo medirlo
O cómo saber si el diodo está dañado o no está dañado, ¿sí? Ya en mi época de estudiante, alguna vez estaban las camionetas que eran híbridas, que con gasolina y eléctricas, y entonces una vez me pidió una persona que revisara esa camioneta, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué le voy a revisar, no? Ya cuando abrí tenía tableros y decía, y estaban los diodos, pues voy a medir los diodos, ¿no? Y resultaron que eran 3 diodos que costaban, no sé, 5 pesos cada uno, ¿sí? Se cambiaron y funcionó. Entonces, algo tan sencillo como eso, si tú lo llevas a la agencia, no te van a costar 15 pesos. ¿Por qué? Porque la agencia tiene que pagar impuestos, tiene que pagar empleados, tiene que pagar muchas cosas. Entonces, esos 15 pesos ya se transformaron en 15,000 pesos. ¿Sí? Bueno, si es que depende del modelo del auto, ¿no? Entonces, si es un auto muy bueno, bueno, entonces, ahora, la tendencia es autos eléctricos, ¿sí? Tener mucho ojo, ¿eh? O sea, la tendencia es autos eléctricos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tener en los laboratorios motores de autos eléctricos. ¿Qué es lo que les va a fallar? ¿O qué es lo que está fallando? Entonces, ¿por qué? Porque también un electrónico debe estar en todas esas áreas, ¿no? Y por supuesto, las comunicaciones, ¿no? ¿Sí? Existen muchos modelos híbridos, ¿sí? Pero también se van a estar conectados a un microsatélite o a un satélite, entonces necesitamos saber las comunicaciones. Entonces, son muchas herramientas que se deben de hacer. Y eso es algo básico, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no existe un transmisor o un receptor o algo se dañó, bueno, entonces tenemos que empezar a explorar, pero sí necesitamos que un laboratorio cumpla con esas condiciones, ¿no? Motores de autos eléctricos. ¿Sí? Adelante, Tejín. Gracias. Otra pregunta sobre cómo ya se tomó este tema de satélites, como es también planes de estudios para telecomunicación, como es sistemas electrónicas y de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, de la telecomunicación, punto de vista, en este caso, sí es importante incluir, ¿qué opina? Que incluimos satélites, satellite communication, en planes de estudios para licenciatura, o ya que tenemos ¿qué opina? ¿Que es buen tiempo para introducir este tipo de temarios o de ópticas en detalle, como más avanzados, o de la telecomunicación de microondas? Esos temas sí es importante ahorita en este tiempo a incluir en planes de estudios para licenciatura. Yo creo que muchas de las comunicaciones es importante estar muy bien involucrados, ¿eh? Las comunicaciones, saber en qué longitud de onda están, ¿sí? Saber si es de baja a baja frecuencia o no lo sé, dependiendo qué es lo que quieran hacer. Las telecomunicaciones y toda la parte de desarrollo tecnológico, creo que la tendencia es a Internet de las cosas, la conectividad, ¿sí? Y eso significa tener antenas, ¿sí? O desarrollo de antenas muy bien especializadas para algo en específico, ¿sí? Entonces, en la actualidad nosotros, por ejemplo, aquí en la Universidad Politécnica de Pachuca, nos vamos a volver un centro certificador de inteligencia artificial, un centro certificador de Internet de las cosas y de ciudades inteligentes, ¿sí? Entonces, porque dentro de los programas educativos que la universidad ofrece, pues también está involucrado desarrollo de software, ¿sí? Pero antes no trabajaban en equipo, ¿sí? Un desarrollo de software era independiente a lo que hace el de mecatrónica o el de biomédica, pero el de biomédica necesita cosas de comunicaciones o desarrollo de software. Entonces, eso también es otra de las cosas que deben aprender los estudiantes, ¿sí? O un buen ingeniero a trabajar en equipo, ¿sí? Y esas comunicaciones las conoce muy bien alguien que es especialista en estos temas, en temas de antenas. ¿Por qué una antena tiene que ser de ese tamaño, con estas características? Todas esas cosas básicas sí se deben de considerar en los laboratorios. ¿Sí?
Bien, bueno, a mí me Gracias. gustaría hacerle una última pregunta, sé que ya en un ratito se tiene que ir, pero estas prácticas que usted dice, que bueno, que menciona específicamente en el campo de la electrónica y las telecomunicaciones, ¿con cuáles de esos conocimientos prácticos debería llegar al ciclo superior, ¿no? Pensando en la física que ven en el ciclo básico? Y por otro lado, acá hay una discusión también si tienen que saber variable compleja o no tienen que saber variable compleja. Esas son otras discusiones también que se están dando a nivel de los conocimientos matemáticos que permiten abordar ciertos temas más complejos, ¿no? Lo que pasa es que es una licenciatura, entonces también eso no nos tenemos que olvidar. Bueno, yo creo que variable compleja es algo que está dentro de las telecomunicaciones o las comunicaciones y en el desarrollo de antenas. O sea, si tú, es como si quiero estudiar, aquí tenemos la carrera de ingeniero mecánico automotriz, es como si él no quisiera mancharse de grasa, ¿no? Entonces, o sea, si quieres diseñar antenas, tienes que saber variable compleja, o sea, la variable compleja está en todos lados, nada más de que a nivel licenciatura, a nivel ingeniería, ¿sí? Por ejemplo, yo estudié electrónica y vi variable compleja, ¿sí? Entonces, nuestra formación era muy sólida, ¿sí? Entonces, separarnos de variable compleja sería un gravísimo error, porque si quiero estudiar un posgrado, eso lo voy a ver siempre, así como teoría electromagnética, ¿no? ¿Sí? Teoría electromagnética, si yo no lo veo a nivel licenciatura, híjole, pues cuando lo quiere estudiar un posgrado, sorpresa, es lo que más vas a ver, ¿no? Vas a estudiar eso y pues si no tienes ese conocimiento, por lo menos básico, ¿sí? Pues vas a tener muchos problemas por todos lados. Y en la industria seguramente vas a encontrar diseños o simuladores basados en variable compleja. Y si no sabes ni qué es un número real o un número complejo o todas sus... Es toda una álgebra, pues, ¿sí? Nada más que en el número complejo, ¿no? Entonces, existen integrales, existen derivadas, existen sumas, restas, todo, tal como lo que ocurre en todo lo que conocemos, ¿sí? Así que teoría electromagnética, variable compleja, es algo que están dejando de atenderse en algunas universidades y es un gravísimo error, ¿sí? Para el área de ustedes, que es electrónica y comunicaciones. Claro, es muy Porque lo importante. ven, Ahora, sí, porque el lo ven asunto, también en fasores, ¿sí? En corriente alterna lo ven en fasores, ¿sí? el El asunto asunto es es que esas que esa materias, que es un poco la primera pregunta que hizo Tejinder, ¿no? No basta verlos desde el punto de vista teórico, ¿no? Sino que también se deben presentar problemas donde se apliquen, digamos, esos conocimientos en el campo de la electrónica, aunque sean sencillos, pero sí que den sentido, ¿no? Esa es la opinión que nosotros creemos, pero esa también es una discusión, ¿no? Que se da entre los matemáticos y los ingenieros, ¿no? Los matemáticos se centran mucho en la teoría y dejan, porque no conocen, los problemas de aplicación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que mucho de los profesores depende realmente la formación, el interés, qué tanto de buenos ingenieros quieres formar, ¿sí? Son muchas variables, ¿sí? Que a veces yo creo que, yo, por ejemplo, cuando fui profesor a un programa, la carrera de química, eran químicos, dos clases fueron dedicadas a lo que tiene que ver con variable compleja, ¿sí? Y cómo lo relacionamos, por ejemplo, a la reproducción de bacterias, virus en un ambiente que está controlado, entonces buscábamos aplicaciones y todo. Entonces, digo, a ver, si usted se va a la industria, eso va a ver, ¿eh? Eso va a estudiar, ¿sí? Y entonces sí se le hacía un poco complicado, pero pues por lo menos, aunque no estaba en el programa o no estaba en el temario, yo daba algo adicional. Entonces, pero algunos profesores, pues no, al contrario, le van
quitando, ¿no? Porque son temas complejos y entonces ellos creen que quitando esos temas, pues evito otros problemas, ¿no? Exhibirme, por ejemplo, ¿no? Entonces, un profesor en la actualidad debe estar muy bien capacitado para estar frente a grupo. Sí. Muy bien, doctor. Sabemos que tiene obligaciones, entonces le agradecemos infinitamente. Si usted considera que haya algo más que quisiera decir, ya se lo comenta la doctora Tejinder y nos volvemos a reunir, ¿no? Le agradecemos, muchas gracias por su apoyo y sus comentarios y su conocimiento. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias luego. a ustedes y muchas gracias, Tejinder. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias y buen día para todos. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.